Esta semana vamos a hablar del manual de operaciones dentro del contexto de la fase 3 del proceso de certificación de un explotador de servicios aéreos. Como ya hemos visto la anterior semana, el manual de operaciones es un documento sumamente importante. En realidad es el documento más importante dentro del proceso de certificación de un explotador. También es importante recordar que el manual de operaciones, si bien es un concepto único, está compuesto por una serie de otros documentos o manuales que, aunque sean desarrollados como documentos independientes, forman parte integral del manual de operaciones. Entonces todavía estamos dentro la fase 3, todavía las siguientes semanas vamos a seguir hablando de revisión de los documentos como parte de la fase 3 del proceso de certificación y la mayoría del tiempo de la fase 3 la vamos a consumir en un proceso analizando el manual de operaciones y todos los documentos que lo conforman. Habíamos dicho también la anterior semana que el sistema de documentos de seguridad de vuelo del explotador está compuesto de dos macro documentos, si podemos llamarle de alguna forma, que son el manual de operaciones y el manual de control de mantenimiento. Aquí es importante recordar que no es correcto llamarle MGO ni MGM a estos documentos porque esos son términos que no están reconocidos por OASI y que por uso y costumbre de un pasado en el que los reglamentos en la región estaban basados en la FAA, eh, nos hemos acostumbrado a llamarles de esa forma. Los términos correctos son manual de operaciones y manual de control de mantenimiento. Esa es la forma en la que están definidos por OASI y también la forma en que ha recogido los reglamentos aeronáuticos latinoamericanos. Hay dos términos muy parecidos que es importante diferenciar desde el principio. Uno es el manual de operaciones o el OM, que es el documento del que vamos a hablar esta semana y del que hemos empezado a hablar la semana anterior. Y el otro es el manual de operación de la aeronave, abreviado como el AOM o el EFCOM también, que es un sinónimo de AOM. Eh, Fíjense que son dos expresiones muy parecidas, ¿verdad? Uno es manual de operaciones y el otro es manual de operación de la aeronave, ¿ok? Entonces el manual de operaciones es un documento del explotador. El manual de operación de la aeronave forma parte del manual de operaciones, ¿ok? Y es un documento que por lo general es desarrollado por el propio fabricante para ese explotador, para cada una de las aeronaves. Entonces es importante no confundir manual de operaciones con manual de operación de la aeronave. Ahí en la diapositiva y en los documentos que tienen que leer esta semana pueden analizar con calma la definición. Bien, el manual de operaciones, como ya habíamos conversado la semana anterior, está compuesto por otros documentos, ¿sí? Por una serie de documentos que eh, en ciertas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones pueden estar desarrollados como documentos o manuales independientes, pero que no por ello dejan de formar parte integral del manual de operaciones. Acá podemos ver una lista de algunos de los principales documentos que usualmente vamos a verlos presentados como documentos independientes, individuales, pero que no dejan de formar parte del manual de operaciones. Por ejemplo, a la cabeza de la lista está el manual de operación de las aeronaves, que el AFCOM o el AOM del que hablábamos hace un momento. El explotador desarrollará o mandará a desarrollar con el fabricante un EFCOM para cada una de sus aeronaves, pero estos documentos, por más que son independientes, forman parte del manual de operaciones. Lo mismo para la lista de equipo mínimo OMEL, el manual del SMS, que también es un documento que usualmente va a estar presentado independientemente, pero al igual que el resto de los manuales que podemos leer en esta diapositiva, todos forman parte integral, todos conforman lo que llamamos
el manual de operaciones del explotador. Bien, la OASI en el anexo 6 parte 1 y por ende también el AR 121 y el AR 135 establecen que el manual de operaciones debe estar estructurado en 4 partes. ¿Sí? Este es un concepto muy importante. El manual de operaciones está estructurado en 4 partes. Esto no quiere decir que debe estar dividido físicamente en 4 partes. Si el explotador es pequeño, no es muy complejo, nosotros podríamos tener un manual de operaciones en un solo documento, ¿sí? En una sola carpeta, si queremos llamarle de alguna manera. O también podríamos tener un manual de operaciones que esté compuesto por más de 50 o 100 carpetas, dependiendo la complejidad del explotador. Indistintamente de la extensión del manual de operaciones y de cuántas carpetas o documentos lo conformen, el manual de operaciones debe estar necesariamente dividido en 4 partes. ¿Sí? La parte A, llamada generalidades, la parte B, que es la información sobre operación específica de las aeronaves, la parte C son las rutas y aeródromos y la parte D, capacitación. Como les digo, el manual de operaciones está dividido de esta manera, ya sea en un solo documento, en un solo tomo, eh, o en muchos, ¿sí? Pero ya sea que esté en uno o esté en muchos, debe tener parte A, parte B, parte C y parte D, que usualmente cada una de estas partes a su vez va a tener muchos capítulos, muchas subpartes, secciones, etcétera, etcétera, como veremos dentro de un momento. Les pido que lean con mucho detenimiento las lecturas de esta semana. Ahí les he adjuntado un capítulo del mío donde está explicado con detalle cada uno de los elementos que debe llevar el manual de operaciones. La parte A, eh, la parte A contiene todas las disposiciones y procedimientos, políticas y demás del explotador que son, a ver, por decirlo de una manera, que son transversales, ¿sí? Que no están relacionados con un tipo de aeronave en particular, con un tipo específico de aeronave, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Las políticas de tiempos de vuelo, límites de tiempos de vuelo, de descanso, de servicio del explotador, ¿sí? Esas políticas normalmente son genéricas, indistintamente del tipo de aeronave que opere un tripulante, se aplican el mismo tipo de limitaciones, ¿no? O, por ejemplo, los procedimientos del SMS, ¿sí? Son procedimientos que aplican transversalmente a todo el explotador. Y a diferencia de la parte A, la parte B es la que contiene más bien información que es específica para un tipo de aeronave, ¿sí? Entonces debe desarrollarse una parte B para cada tipo de aeronave que tenga el explotador. Por ejemplo, si un explotador tiene una flota de aeronaves compuesta por A320 y por 767, por decir algo, tendrá que desarrollar una parte B para el A320 y una parte B para el 767. Un documento que nos ayuda a comprender lo que es la parte B es, por ejemplo, la lista de equipo mínimo o la MEL, ¿sí? Nunca va a haber una misma MEL para un A320 y para un 767. Entonces, el explotador va a desarrollar una MEL para el A320 y otra MEL para el 767. Entonces, de esa forma, hay una serie de documentos que componen la parte B. Ahí también está el AOM o el EFCOM del explotador, las listas de verificación para la tripulación, los procedimientos específicos para la tripulación de cabina. Son algunos documentos que no pueden ser transversales de un tipo de equipo a otro, ¿sí? Entonces, todo eso va a la parte B. El gran porcentaje de documentos que conforman la parte B generalmente son suplidos por el AOM o el EFCOM, pero el AOM o el EFCOM no cubre el 100%
de lo que requiere la parte B. Ya vamos a ver más adelante. También en esta parte me parece importante pedirles que por favor, cuando estén leyendo el capítulo 15 del mío que les he adjuntado en la carpeta de lecturas, presten especial atención a la ayuda de trabajo que se ha desarrollado y que está también en ese capítulo, que sirve para revisar el manual de operaciones. Ahí podrán ver en detalle cómo se revisa un manual de operaciones. Luego la parte C, lo que contiene es todos los aspectos relacionados con las navegaciones, la comunicación. Normalmente el manual de cartas de Jepsen es el que va a tener todos estos requisitos de la parte C, ¿sí? O sea, ahí tiene que estar toda la información relacionada con las comunicaciones y la navegación para el rodaje, el despegue, el crucero, la aproximación, el descenso, para todas las fases de vuelo, ¿sí? Toda la información sobre las zonas, las rutas, elevaciones, altitudes mínimas, etcétera, etcétera. Y finalmente la parte D, que es la que contiene el programa de capacitación o el programa de instrucción del explotador para pilotos, para tripulantes de cabina, para despachadores y para el personal que presta servicios de escala. Bueno, aquí dice algo importante, sí, para el desarrollo del manual de operaciones el explotador puede utilizar el contenido de otros documentos, ¿sí? O sea, es decir, que si hay información que está, por ejemplo, en la MEL, que está en el EFCOM, que está en el AFM, no hace falta transcribirlas al manual de operaciones, sino que puede hacerse referencia a partes específicas de esos documentos, ¿sí? Lo mismo con las cartas Jepsen, no hace falta transcribirlas ni introducirlas en el manual de operaciones, sino declararlas como parte propia del manual de operaciones. Ahí tienen una lista de todas las partes que componen o todos los elementos que componen la parte A del manual de operaciones. En el documento de lectura para esta semana, ahí tienen una descripción detallada de cada uno de estos elementos, de qué se trata, cuál es la información que debe estar dentro de estos puntos. Por ejemplo, fíjense, aquí podemos identificar en el numeral A4, sistemas de gestión. Ahí vamos a encontrar el manual del SMS, por ejemplo, del explotador, ¿sí? Que podría estar presentado en un documento independiente, pero forma parte del manual de operaciones. Entonces el explotador en su manual de operaciones, en el numeral A4, ahí puede poner una nota y diga referirse al manual del SMS, ¿sí? También fíjense, el A10 habla sobre mercancías peligrosas. Seguramente el explotador va a tener un manual de mercancías peligrosas que formen parte que va a formar parte del manual de operaciones, pero que usualmente va a estar editado en un documento independiente. La parte B, ¿sí? Fíjense, ahí hay una aclaración que hay que desarrollar una parte B para cada tipo y variante de aeronave, ¿sí? Y ahí, fíjense, ahí está la MEL, está la CDL, está el análisis de pista o performance, está el peso y balance, procedimientos normales, procedimientos de emergencia, etcétera, etcétera, procedimientos para la tripulación de cabina también, sistemas de la aeronave, todo lo que es específico para una aeronave y no es transversal para toda la flota del explotador. La parte C lo que tiene es información para cada aeródromo y cada ruta que opera el explotador. Eso lo van a comprender muy bien cuando consulten el capítulo 15 y las ayudas de trabajo. Hay una ayuda de trabajo para la aprobación de rutas que es muy útil, que está al final del documento. Y finalmente la parte D sobre el programa de capacitación. Les digo una vez más, cuando revisen el capítulo 15, todos estos aspectos deberían quedarles sumamente claros. Finalmente, esta diapositiva les dejo como un ejercicio para que identifiquen cada uno de estos documentos a cuál de las partes A, B, C o D del manual de operaciones corresponde.